¿Alguna vez has sentido que el tiempo se escapa entre tus dedos, como arena fina que nunca volverá? ¿Qué pasaría si te dijera que dentro de esa arena, oculta entre sus diminutas partículas, yace una llave capaz de abrir puertas que ni siquiera imaginas? No es un secreto de sabios, ni un misterio reservado para elegidos. Es una verdad olvidada, enterrada bajo capas de distracciones y creencias falsas que te han vendido como progreso. Pero, ¿estás dispuesto a mirar más allá del ruido y descubrir qué puede hacer por ti una sola hora al día? La respuesta, aunque simple, amenaza con trastocar todo lo que creías cierto sobre el valor del tiempo y tu propio destino. Imagina por un momento que esa hora, la que hoy consideras efímera, es en realidad un diamante sin pulir, una gema que contiene en su esencia el poder de convertirte en la persona más valiosa que jamás hayas conocido. No hablo de riquezas tangibles, sino de una transformación silenciosa, invisible para quienes no se atreven a mirar dentro de sí mismos. El mundo te ha condicionado a creer que para alcanzar la grandeza debes sacrificar vidas enteras. Sin embargo, ese es el engaño más cruel, la trampa disfrazada de esfuerzo monumental. ¿Y si te revelo que en esa breve fracción de tiempo está la fórmula para romper cadenas, para reescribir tu historia sin más excusas? Cada segundo que dejas pasar sin prestarle atención a ese instante sagrado es un ladrón silencioso que roba tu futuro. La mayoría ni siquiera lo nota, atrapados en la rutina de lo urgente y lo trivial, mientras la oportunidad se desvanece en el aire, casi imperceptible. Pero tú, que estás aquí ahora, leyendo estas líneas, sientes una llamada interior, un eco profundo que resuena en tus entrañas y no se apaga. Ese susurro no es casualidad. Es la voz de la sabiduría ancestral que te invita a no rendirte, a aceptar el desafío de darle un nuevo sentido a cada minuto que puedas dominar. ¿Serás capaz de responder? No te engañes pensando que es una promesa vacía o un ideal inalcanzable. Es una apuesta real, un pacto silencioso entre tu presente y tu mejor versión. Al entregar una hora de tu día a este proceso invisible, comenzarás a tejer un legado que nadie podrá arrebatarte, un puente hacia un destino que solo los valientes pueden atravesar. Y aunque hoy parezca una gota en el océano de tus responsabilidades, recuerda, es en la suma de esos momentos donde nace la leyenda personal que cambiará tu vida para siempre. ¿Podrás aguantar la tensión de esta verdad que crece como un fuego que no puede ser apagado? Sigue conmigo, porque lo que está por venir no es un consejo más ni una charla motivacional pasajera. Es la llave que abre el cofre donde reposan los secretos de los grandes triunfadores, las almas que entendieron el poder de ese pequeño gran tiempo que todos poseen, pero pocos saben usar. Saltar un solo segundo de este viaje es perder la pieza esencial del rompecabezas que revela quién eres realmente y quién podrías llegar a ser. Ahora más que nunca, la elección es tuya, dejar que la vida pase o tomar esa hora y convertirla en la semilla de tu valor inquebrantable. ¿Estás listo para descubrirla? En el murmullo silencioso de tu mente, ¿qué voces callan justo antes de que el reloj marque esa hora que podría cambiarlo todo? Hay un eco profundo, una presencia esquiva que no se manifiesta en el ruido del día, pero que se enciende en el instante sagrado, donde el tiempo parece detenerse. ¿Te has preguntado por qué, a pesar de todo lo que haces, sigues sintiendo un vacío que ninguna actividad llena? Ese vacío es la señal inconfundible de que algo más grande aguarda, algo que no se conquista con prisa, sino con intención. Esa hora que crees perder es en realidad la frontera invisible entre tu yo presente y la versión que ansías ser, esa que todavía no osa salir a la luz. El mundo te ha vendido la ilusión de que la grandeza requiere sacrificios titánicos, esfuerzos desmesurados, vidas entregadas a una carrera sin fin. Pero aquí yace la paradoja. Mientras buscas afanosamente, te alejas de la fuente donde nace el verdadero valor. Esa hora que desprecias, esa fracción minúscula del día,
Es la gema oculta que los poderosos y sabios han aprendido a proteger. No se trata de tiempo, sino de conciencia. ¿Cuántas veces has sentido que la vida te atropella y te roba la fuerza sin que puedas reaccionar? Es porque no has descubierto el poder de detenerte, de entregarte a ese instante con la ferocidad de quien sabe que está a punto de tocar el secreto. Quizás duele admitirlo, pero la mayoría evade esa hora, la fragmenta, la desperdicia en trivialidades que solo entretienen la mente y adormecen el alma. ¿Qué recuerdos emergen cuando te detienes a observar lo que haces con ese tiempo? ¿Sientes que realmente construyes o solo sobrevives? La respuesta se esconde en el silencio, en el espacio donde la rutina se desdibuja y el alma habla sin miedo. Ahí comienza la alquimia invisible que transforma lo común en extraordinario, que convierte un minuto en una eternidad de significado. No es un acto heroico, sino un acto de valentía silenciosa, el compromiso con tu propia esencia, con la verdad que grita dentro de ti sin atreverse a manifestarse. Este camino no está exento de sombras. La mente se resistirá. Las dudas surgirá como tormentas internas, y el miedo a enfrentarte contigo mismo golpeará con fuerza. Pero en esa resistencia está el mayor indicio de que estás cerca, de que esa hora es tu umbral. La tensión que sientes no es un castigo, sino la vibración inicial del cambio. Pregúntate, ¿estoy dispuesto a cruzar el umbral de mi propia limitación? ¿O seguiré dejando que la vida pase sin reclamar su mayor regalo? Porque, en última instancia, esa hora que hoy desestimas es la semilla de tu valor infinito. El tiempo que podría convertirte en la persona que siempre supiste que podías ser, pero que aún no te has permitido descubrir. En la quietud de esa hora, donde el mundo exterior pierde su tiranía, emerge un territorio inexplorado, el santuario donde tus pensamientos más auténticos se revelan sin máscaras. ¿Cuántas veces has temido ese encuentro contigo mismo? La verdadera batalla no está afuera, sino en el diálogo callado que mantienes con tu alma. Esa hora es un espejo que refleja no solo lo que eres, sino lo que rehúsas ser. El miedo, la duda, las voces que te hicieron creer que no eres suficiente, todo se disuelve o se enfrenta en esa soledad elegida. Allí, en esa confrontación, comienza el trabajo invisible que forja el carácter, el temple y el valor que ninguna fortuna puede comprar. Permitirte ese tiempo es una forma de rebelión contra el ruido del mundo, una declaración silenciosa de que tu vida no será devorada por la rutina ni por la indiferencia. En esa hora, las máscaras caen y queda la esencia desnuda, vibrando con una intensidad que asusta y fascina a la vez. Es un territorio incómodo, porque te invita a ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo, a sostener el caos interno sin renunciar a la luz que lo atraviesa. ¿Estás listo para habitar esa tensión, para resistir la tentación de escapar y, en cambio, abrazar el temblor que anuncia tu despertar? No es casualidad que los más grandes arquitectos de la historia hayan cultivado ese ritual silencioso. Esa hora no es una concesión al ocio, sino una inversión radical en tu potencial más genuino. Aquí no existen atajos ni milagros externos, solo el trabajo profundo de esculpir tu mente y tu espíritu, de alimentar las raíces invisibles que sostienen el árbol del éxito verdadero. ¿Qué harías si te dijera que ese tiempo puede desbloquear ideas, intuiciones y fuerzas dormidas que han estado aguardando su turno para emerger? La pregunta no es qué harás con ese tiempo, sino qué será de ti si decides ignorarlo otra vez. Sentirás la resistencia crecer como un oleaje que amenaza con arrastrarte, porque en ese espacio vacío, la mente quiere llenarse con distracciones, excusas, la falsa seguridad de la superficialidad. Pero la valentía no es ausencia de miedo, sino la capacidad de mirar el abismo y elegir avanzar. Esa hora es la prueba más exigente y sutil que te planteará la vida. ¿Prefieres conformarte con lo habitual
o desafiar tu propia historia. Cada minuto invertido en ese silencio elegido es un acto de amor hacia ti mismo, un pacto con la posibilidad de emerger del polvo cotidiano como alguien irreconocible para quienes te conocen, pero perfectamente auténtico para ti, en ese instante sagrado. Cuando el mundo se desvanece y solo queda tu respiración, comienzan a surgir las preguntas que nadie osa formular en voz alta. ¿Quién soy cuando nadie me observa? ¿Qué deseos callados me habitan bajo la superficie de la apariencia? Esa hora es un acto de rebeldía contra la anestesia colectiva, un refugio donde la verdad se desnuda sin filtros. Allí, en el borde mismo del silencio, se abre un portal hacia un territorio prohibido, el territorio donde nace la verdadera libertad. ¿Has sentido alguna vez el vértigo de ese abismo? Es el mismo vértigo que precede a la metamorfosis, la tormenta previa a la calma profunda de un nuevo yo. No se trata solo de tiempo, sino de calidad. No es la cantidad, sino la intensidad de ese instante lo que define su poder. Esa hora puede ser un campo de batalla o un jardín secreto, según el cuidado que le otorgues. ¿Qué haces con ese espacio? ¿Lo llenas de ruido o lo honras con atención? En esa decisión reside la diferencia entre continuar siendo prisionero de tus propias limitaciones o convertirte en el arquitecto de tu destino. Y es en la profundidad de ese cuestionamiento donde reside la clave que tantos han ignorado. El valor no es la ausencia de miedo, sino la elección consciente de enfrentarlo, de habitar la tensión sin ceder al alivio falso. En ese silencio, el alma habla un idioma que solo la valentía puede traducir. Son susurros que se vuelven gritos, señales que a veces parecen pequeñas, pero que sostienen la fuerza para transformar cualquier realidad. ¿Reconoces ese murmullo en tu interior? Es la voz de tu yo más auténtico, la chispa que puede encender la llama que ilumine todo tu camino. Pero, ¿cuántas veces la has dejado apagar por miedo a lo desconocido? Esa hora es la oportunidad para alimentar esa chispa, para convertirla en un fuego inextinguible que te sostenga cuando el mundo intente apagarte. El tránsito por esa hora no es una línea recta, sino una espiral que se enrosca dentro de ti, retorciéndose con cada descubrimiento y cada resistencia vencida. A veces avanzarás con claridad, otras caerás en sombras que parecen impenetrables, pero cada vuelta, cada caída, cada levantada te acerca más a la persona que llevas años evitando ser. ¿Estás dispuesto a vivir esa danza? Porque solo atravesando esa experiencia sutil y profunda, podrás reclamar la esencia que convierte una hora al día en el tesoro más valioso que posees, la llave que abre puertas que creías cerradas para siempre. Esa hora no solo te reclama a ti, sino a todas las voces que te han moldeado y a los ecos que han definido tu historia. Es un llamado a desafiar los relatos heredados, a desmantelar las creencias que te mantienen encadenado en un laberinto invisible. ¿Qué mentiras silenciosas has aceptado como verdades? ¿Cuántas veces has renunciado a tu grandeza por miedo a la soledad que implica ser auténtico? En ese espacio de tiempo, las máscaras se quiebran y emerge la pregunta que todo cambio profundo exige. ¿Qué harás cuando ya no puedas esconderte más? La respuesta, aunque invisible aún, palpita en el aire, suspendida entre el miedo y la esperanza. No es un terreno cómodo, porque adentrarse en esa hora es entrar en contacto con la parte más cruda y real de uno mismo, donde el orgullo, la culpa y la duda forman un trío que busca desestabilizarte. Pero también es la tierra fértil, donde germinan la compasión y la valentía. ¿Puedes sostener esa contradicción? Esa hora te invita a ser tu propio maestro y aprendiz, a caminar sin certezas, a bailar con la incertidumbre que solo los valientes saben abrazar. Cada minuto que respiras en ese espacio es una declaración de independencia, un acto de creación en el que te redibujas sin pedir permiso ni disculpas. La resistencia aparecerá disfrazada de excusas, de pequeñas voces que intentan convencerte
de que postergues el encuentro contigo mismo. Pero la verdadera pregunta es, ¿cuánto más estás dispuesto a cargar con la mediocridad que se infiltra cuando ignoras ese llamado? La urgencia no es un capricho, es la voz profunda de tu destino, que reclama su lugar con la fuerza de un huracán. No hay escape ni justificación válida, solo la decisión consciente de entregarte a ese proceso de transformación que ocurre en la soledad de esa hora, lejos del ruido y las distracciones. Y cuando finalmente aceptes ese pacto silencioso con tu tiempo y contigo mismo, comenzarás a percibir cambios invisibles pero poderosos. La vida exterior parecerá lenta, pero tu mundo interior se expandirá en un ritmo imparable. Esa hora diaria será tu refugio y tu campo de batalla, el espacio sagrado donde el polvo de tus antiguos límites se disuelve y renace la posibilidad de ser quien siempre debiste ser. ¿Estás preparado para ese renacer? Porque saltarte ese ritual significa abandonar la puerta abierta al milagro que transforma la existencia. En el silencio de esa hora, el tiempo adquiere una cualidad distinta, casi mágica, como si el universo conspirara para que ese instante se vuelva un punto de inflexión en tu historia. ¿Has sentido esa fuerza invisible que te impulsa a romper con lo conocido? Esa hora no solo es un refugio, es una forja donde se moldea el temple necesario para desafiar la mediocridad que te rodea. No se trata de un lujo ni de un capricho, sino de la esencia misma de la autodisciplina y la autorresponsabilidad que pocos se atreven a cultivar. ¿Cuánto valor tiene para ti convertirte en la persona más valiosa que conoces? La transformación que nace en ese espacio se despliega en silencio, como las raíces profundas que sostienen un árbol gigante. No la ves, pero la sientes en cada fibra de tu ser, en cada decisión que tomas después, en la manera en que enfrentas el mundo con renovada claridad y poder. Esa hora es un pacto invisible contigo mismo, un compromiso sagrado que redefine tu relación con el tiempo y contigo. ¿Estás dispuesto a respetar ese compromiso, a resistir la tentación de volver a las distracciones que devoran tu potencial? A veces, la batalla más intensa ocurre en la mente, donde las voces del autosabotaje intentan persuadirte de que esa hora no es para ti, que mereces menos, que es demasiado tarde para cambiar. Pero es precisamente en ese terreno donde se forja la verdadera fortaleza, en el acto consciente de elegir la grandeza frente al miedo, la constancia frente a la excusa, la esperanza frente a la resignación. Esa hora se convierte en un campo de entrenamiento para el alma, donde cada minuto es una victoria silenciosa que nadie más podrá arrebatarte. Y cuando finalmente la práctica se arraiga en tu vida, comienzas a descubrir un poder hasta entonces desconocido. El poder de ser dueño absoluto de tu tiempo y de tu destino. No es un poder ruidoso ni visible, sino un fuego interior que ilumina cada paso, que sostiene la calma en medio del caos y que te conecta con esa parte profunda y sabia que siempre supo que eras capaz de mucho más. Esa hora al día es la semilla del cambio que puede convertirte en la persona más valiosa que conoces, y su poder está esperando a que tú decidas reclamarlo. En el eco de esa hora, donde el mundo se desvanece y solo queda la presencia pura, se desatan fuerzas que la rutina y el ruido cotidiano han silenciado. Es allí donde la mente se libera de las cadenas del pensamiento automático y surge la posibilidad de un diálogo íntimo contigo mismo, un encuentro sagrado que revela las grietas y las fortalezas que habitan en tu interior. Puedes escuchar esa voz callada que te llama desde lo más profundo. Es el susurro del verdadero propósito que yace dormido, aguardando ser despertado con la paciencia y la constancia que solo ese tiempo te ofrece. La hora que entregas a ti mismo no es un simple espacio, es un territorio alquímico donde las emociones se transforman, donde el miedo se vuelve coraje y la incertidumbre, una fuerza creativa. ¿Has sentido alguna vez la tensión electrizante que precede al cambio verdadero? Esa tensión no es casualidad,
Es la señal de que tu alma está preparando la ruptura con las cadenas invisibles que te han contenido. Cada minuto que habitas ese espacio es una invitación a despojarte de las máscaras, a abrazar la vulnerabilidad que, paradójicamente, es la fuente más pura de poder y autenticidad. No te equivoques. No se trata de una tarea cómoda ni de un refugio pasajero. Esa hora es un campo de batalla donde se enfrentan la resistencia y el deseo, donde la sombra y la luz libran una danza eterna. Pero es precisamente en ese choque donde nace la transformación profunda, la que no se puede revertir ni ignorar. ¿Estás dispuesto a soportar ese choque? Porque solo enfrentando el conflicto interno podrás acceder al silencio renovador que precede a la expansión, a la renovación completa de tu ser. Y en esa expansión, cuando la calma finalmente se instala, descubres que esa hora no solo te cambia a ti, sino que irradia hacia todo lo que te rodea. Tus decisiones, tus relaciones, tu visión del mundo se tiñen con la claridad y la fuerza que solo nacen de un compromiso profundo contigo mismo. Esa hora es la llave que abre puertas invisibles, es la llamada a convertirte en la persona que no solo imaginas, sino que mereces ser. ¿Responderás a ese llamado o continuarás postergando la única revolución que puede salvarte? Cada instante de esa hora es un espejo donde se reflejan las batallas internas que pocas veces admitimos. El temor al fracaso, la duda silenciosa, la voz interna que susurra que no eres suficiente. Pero es también en ese espejo donde reside la posibilidad de reconocerte en tu esencia más pura, sin adornos ni justificaciones. ¿Cuánto tiempo has evitado mirarte realmente a los ojos? Esa hora te obliga a enfrentar esa mirada, a sostenerla con valentía, porque solo en ese acto comienza la alquimia del cambio que puede redirigir el curso de toda tu existencia. El peso de los años, las heridas olvidadas y las promesas incumplidas se acumulan en un silencio que esa hora desgarra con su luz penetrante. No se trata de un recuerdo pasajero, sino de una revelación que golpea y sacude, que despierta la necesidad urgente de sanar y reconstruir. ¿Estás dispuesto a abrir esa puerta cerrada por tanto tiempo? Porque esa hora no admite medias tintas. Es un compromiso con la verdad desnuda que puede ser dolorosa, pero es también la única vía hacia la libertad auténtica. En el choque entre la resistencia y la entrega, en el vaivén entre el miedo y la esperanza, nace una fuerza nueva, una voluntad indomable que solo se revela cuando decides enfrentarte a ti mismo sin miedo ni evasiones. Esa hora se convierte entonces en un ritual sagrado, un espacio donde el alma se fortalece y el espíritu se alza, reclamando el lugar que le corresponde. ¿Puedes sentir esa llamada? Es la voz del destino que te desafía a no ser víctima del tiempo, sino su maestro consciente. Y cuando finalmente aceptas ese desafío, la transformación se despliega como un fuego silencioso que ilumina cada rincón oscuro y desconocido de tu ser. No es una metamorfosis inmediata ni grandilocuente, sino un proceso lento, paciente y constante que día tras día te acerca a la persona que realmente puedes ser. Esa hora diaria es el acto más poderoso de amor propio que puedes ofrecerte, y en ella se encuentra la llave para convertirte en la persona más valiosa que conoces. Esa hora que se te concede cada día no es un regalo casual, sino un llamado solemne que desafía el vértigo del mundo moderno, que exige renunciar a la velocidad y la superficialidad para adentrarte en un territorio desconocido, el de la autenticidad radical. Puedes percibir el abismo entre la vida que llevas y la que anhelas. Esa brecha es un campo de batalla silencioso, donde solo aquellos que cultivan esa hora pueden encontrar refugio y comenzar a trazar un puente hacia su verdadera esencia. No es un camino cómodo, pero es el único que conduce a la transformación genuina. En ese espacio, las máscaras caen sin ruido, y el silencio se convierte en un espejo que refleja no solo tus heridas, sino también
la fuerza latente que las sostiene y las transforma. ¿Qué historia estás dispuesto a reescribir en ese espejo? La batalla que libras no es contra otros, sino contra las sombras internas que te roban la energía y la claridad. Esa hora se transforma entonces en el campo donde se libran las guerras más decisivas, las que determinan si te conformarás con la mediocridad o te atreverás a reclamar la grandeza que siempre estuvo destinada para ti. La tensión entre lo que fuiste, lo que eres y lo que podrías llegar a ser, se convierte en un motor implacable que te impulsa a profundizar, a no retroceder ante las dificultades ni las dudas. Esa hora es el testimonio silencioso de tu valentía, de tu capacidad para sostener el dolor y la incertidumbre sin perder la fe en el proceso. ¿Estás listo para sostener esa tensión? Porque en ella se encuentra la clave para abrir las puertas de la transformación verdadera, la que trasciende lo superficial y toca la fibra más íntima de tu ser. Y cuando esa hora se convierte en un ritual inviolable, la vida comienza a responder de manera inesperada. No es un milagro externo, sino la consecuencia inevitable de un cambio profundo que nace en tu interior y que irradia hacia cada aspecto de tu existencia. Esa hora diaria es la semilla de una revolución silenciosa que puede convertirte en la persona más valiosa que conoces, aquella que ha aprendido a dominar el tiempo y a no ser dominada por él. Al entregarte a esa hora, comienzas a descubrir que el tiempo no es un enemigo implacable, sino un aliado silencioso que se convierte en el arquitecto de tu destino. ¿Cuántas veces has sentido que el tiempo se escapa entre tus dedos sin dejar nada valioso? Esa hora es la respuesta que subyace en el caos cotidiano, el punto de inflexión donde decides tomar las riendas de tu propia existencia y convertir cada segundo en un acto consciente de creación. No es un simple hábito, sino un pacto sagrado contigo mismo, una alianza con la vida que transforma la incertidumbre en oportunidad. El poder de esa hora reside en su capacidad para cambiar la narrativa interna que te define, para desafiar las historias limitantes que has aceptado sin cuestionar. ¿Quién te ha dicho que no puedes reinventarte, que estás condenado a repetir patrones antiguos? En esa hora, cada pensamiento se vuelve una semilla y cada emoción un fuego que puede consumir o iluminar. La elección es tuya, pero solo en ese espacio sagrado tienes la libertad real de decidir qué cultivar y qué dejar morir en silencio. No te engañes pensando que el cambio vendrá de manera fácil o inmediata. Esa hora es un entrenamiento para la paciencia, para la resistencia y para la entrega profunda que solo los valientes están dispuestos a ofrecerse. Es en la constancia silenciosa donde se forjan los verdaderos guerreros del alma, aquellos que no se rinden ante el primer obstáculo ni ante la sombra que acecha en la oscuridad. ¿Estás dispuesto a ser uno de ellos? Porque solo quienes perseveran en esa hora diaria logran emerger con una fuerza renovada, una claridad invencible. Y cuando finalmente te reconoces en esa fuerza, la vida comienza a revelar sus secretos más profundos. No son revelaciones grandilocuentes, sino susurros sutiles que solo pueden escucharse desde la calma y la atención plena. Esa hora es la puerta a un mundo donde el tiempo se vuelve un aliado, donde la persona que eras se encuentra con la que estás destinado a ser, y donde la transformación se convierte en un hecho irreversible y glorioso. En ese último refugio que representa esa hora, te encuentras cara a cara con la verdad que muchos evitan. La grandeza no es un destino reservado para unos pocos, sino el fruto inevitable de quienes se atreven a habitar su propio tiempo con valentía y conciencia. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar cuando entiendes que cada minuto invertido en ti mismo es un acto de rebelión contra la mediocridad? Esa hora se convierte en un santuario donde se cultiva el poder silencioso que trasciende el miedo y las dudas, un poder que solo se entrega a quienes se comprometen sin reservas. La metamorfosis que esa hora provoca no es un cambio superficial,
sino una revolución interna que desmantela los muros invisibles que durante años te han mantenido prisionero de una versión limitada de ti mismo. ¿Puedes sentir el temblor sutil de ese despertar? Es la señal de que estás abandonando la zona de confort, cruzando el umbral hacia un territorio donde el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro insobornable, en un aliado implacable que te guía hacia la persona más valiosa que conoces. Esa hora diaria es, en definitiva, un acto de amor radical y profundo hacia ti mismo, una inversión que no admite excusas ni retrasos. No es una hora cualquiera, sino la suma de todas las horas que necesitas para transformar tu vida desde la raíz, para construir una identidad nueva que se erige sobre la base sólida del compromiso y la conciencia plena. Estás listo para hacer de esa hora tu mayor tesoro, el espacio sagrado donde germina la mejor versión de ti, y cuando aceptas ese compromiso sin reservas, sin dudas ni excusas, el tiempo deja de ser un tirano para convertirse en el arquitecto paciente de tu destino. Esa hora se transforma en la llave maestra que abre todas las puertas cerradas, la chispa que enciende el fuego inextinguible de tu valor y tu esencia. No dejes que esta revelación quede en palabras vacías, porque en ella reside la posibilidad concreta de convertirte en la persona más valiosa que conoces. El momento es ahora. En este instante, donde el tiempo parece detenerse y la esencia de cada palabra resuena en lo más profundo de tu ser, te invito a contemplar la inmensidad de ese pequeño espacio sagrado que has elegido habitar. No es un acto trivial, sino un ritual silencioso donde el alma despierta, donde las sombras de dudas y temores se disipan para dar paso a la luz tenue de una verdad que siempre estuvo allí, aguardando paciente. ¿Qué revelación se ha encendido en ti? Esa chispa que no se extingue es la promesa de un camino que apenas comienza, un sendero hacia la persona más valiosa que estás destinado a ser. Recuerda que no se trata de dominar el tiempo, sino de bailar con él, de ser un alquimista que transforma cada segundo en un latido de vida auténtica y consciente. El viaje no concluye aquí, más bien se expande en cada decisión, en cada pequeño acto que elijas realizar desde este nuevo lugar de poder interno. ¿Estás dispuesto a llevar contigo esta llama, a dejar que ilumine las horas venideras, incluso cuando el ruido del mundo intente silenciarla? Porque en ese compromiso reside la verdadera revolución, una que no se ve, pero se siente y transforma, mucho después de que el eco de estas palabras se desvanezca. Si has sentido el llamado que atraviesa este instante, déjalo ser tu primer acto de valentía. Suscríbete para continuar este viaje, comparte la semilla que aquí ha germinado y comenta la revelación que hoy te ha tocado, no como un gesto superficial, sino como el paso firme de alguien que decide en el silencio de su interior formar parte de una corriente de transformación real y profunda, porque en cada me gusta, en cada palabra compartida, se teje la trama invisible que une a quienes han decidido despertar y construir juntos una vida que valga la pena ser vivida.